Dice que él, cuando hizo el reto, que fue y se desanimó. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no hizo caso cuando vio el poder de Dios descender y descender ese fuego. Entonces era un Elías desanimado, tal y como la condición en la cual uno de nosotros estamos, pero la Escritura dice que él era semejante a nosotros, hermanos, pero dice que oró fervientemente para que no lloviese. Entonces aquí, hermanos, está algo muy interesante y algo muy profundo, que si nosotros realmente lo captamos, porque muchas veces nosotros podemos venir, hermanos, desanimados, con una indiferencia, con un desánimo, con un deseo, y muchas veces podemos decir, es que, yo ya hice esto durante el día y me siento mal con el Señor. Pero aún así, Elías se encontraba, por eso dice la Escritura que él se encontraba con pasiones igual a las nuestras, con deseos iguales a los nuestros, pero dice que oró fervientemente. ¿Pero por qué? Porque él estaba en la presencia de Dios. Dice, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no va a llover durante estos años. Entonces él oró. ¿Pero por qué oró? Porque él sabía que Dios se lo había dicho. Dios se lo había dicho. Entonces cuando a nosotros nos dice aquí el Salmo 103, que Jehová es el que sana nuestras dolencias y Él es el que va a rescatar del hoyo nuestra vida. Entonces, cuando nosotros lo creemos, eso se va a venir a cumplir, hermanos. Entonces nosotros tenemos que hacer una oración conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Pues su palabra, hermanos. Entonces muchas veces venimos con esa inquietud de que, pues, es que aún tengo esto, aún tengo el otro, pero si usted está conforme a la palabra, usted ya leyó la palabra, y usted dice, es que, pues no le puedo pedir esto al Señor, ¿por qué? No le puedo pedir mi sanidad, ¿por qué? Pues porque aún tengo este deseo, hermano, porque aún tengo esta pasión, aún tengo esto. Pero recordemos que la elección no la hace usted no está aquí por sus propias fuerzas, usted está aquí porque Dios le eligió. Y a Elías Dios lo eligió, él no se puso por su propia cuenta. También lo podemos ver cuando le da ese manto, le hace el llamamiento a Eliseo. Eliseo le dice que él estaba pues ocupado en otras cosas, estaba arando sus yuntas, sus bueyes. Entonces la elección la hizo Dios. Entonces muchas veces venimos, hermanos, con esa expectativa de que pues me siento desanimado para ir al servicio de oración. Y muchas veces venimos en esa condición, hermanos, en que venimos desanimados. ¿Por qué? Porque decimos, es que yo ya fallé en esto, es que hoy hice esto, sigo teniendo este mal pensamiento, este mal deseo, se me sigue prendiendo. Pero recordemos, hermanos, que dice claramente la palabra que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Y muchas veces nosotros como que leemos la Biblia, hermanos, y sentimos que los profetas son unos ángeles. Son unos ángeles y claramente pues hay algo espiritual dentro de ellos, pero ellos son hombres semejantes, hermanos, con pasiones y deseos a las nuestras. Elías es un hombre que igual tal como nosotros teníamos pues un carácter, hermanos, un carácter fuerte, un carácter que quizás era a lo mejor un poco rudo, enojón, pero muchas veces son personas tan comunes como nosotros, hermanos. ¿Pero qué? Él dijo que estaba en la presencia del Señor. Y nosotros cuando abrimos la palabra del Señor y venimos al servicio, estamos en su presencia del Señor, con pasiones y deseos a las mismas que tuvo Elías. Entonces, hermanos, fíjense que claramente cómo debe ser, que nuestra oración, hermanos, está, así como estuvo Elías, nosotros al abrir la palabra estamos en la presencia del Señor, lo creemos, y dice que él oró fervientemente. ¿Para qué? Para que no lloviese en ese momento. ¿Por qué? Porque era un mandato de que Dios le había dicho que su pueblo, el pueblo de Israel, estaba desviado, estaba en una condición pues de idolatría, porque estaba reinando acá juntamente con su esposa Jezabel. Entonces era un tiempo de idolatría, hermanos. Entonces, pero él traía, así dice el Señor, él traía la voluntad del Señor. Pero fíjense, él sabía, fíjense, creo que qué tan fácil fue para él orar, hermanos, y sabía que iba a venir en cumplimiento. ¿Por qué? Porque él era muy fácilmente hacer una oración y nosotros pudiéramos hacer nuestra oración por nuestra sanidad y fácilmente va a ser, hermanos. ¿Pero por qué? ¿Por qué va a ser fácilmente? Pues porque él lo dijo.
Y en Elías, hermanos, a él se le cumplió. ¿Por qué se le cumplió? Porque Dios le había dicho y él había dado el mandato. Él quizás, por eso le dije desde el principio, él quizás no tenía una Biblia, hermanos, pero él había escuchado la voz. Entonces, él dijo, pues tengo nada más el único requisito que tengo que hacer es orar, porque el Señor ya me dijo que va a suceder. Entonces, oró y no llovió. Y después dice que después de esos 3 años y medio, nuevamente oró. Oró, hermanos, para que lloviese. ¿Pero por qué fue fácil orar para él? Porque él ya se lo había dicho. Entonces, cuando nosotros leemos el Salmo 103, hermanos, que por su ya, él es el que sana nuestras dolencias, y leemos Isaías 53, hermanos, que él fue y murió por él fue, por su llaga fuimos curados, hermanos. Entonces, eso es lo mismo, hermanos, nosotros ahora trasladarlo hacia acá, hermanos. Entonces, fácil orar y fácil recibirlo. ¿Ya vieron cómo es tan fácil? Aunque ustedes pueden venir, no es un requisito, hermanos, que obviamente sí es un requisito la obediencia al Señor, la santidad del Señor hacia el Señor. Eso es el requisito, claramente. Pero ustedes muchas veces pueden venir, hermanos, con un pensamiento de, es que hoy fallé, es que hoy esto. Y Elías tenía deseos, hermano, tenía pasiones. Era un hombre tal y como nosotros, pues él no era un ángel. Él era un hombre de carne y hueso, tal y como nosotros somos, hermano. Pero nada le impedía eso, no le iba a impedir, porque él ya había escuchado la voz del Señor. Entonces nada más era cosa de que él tenía que orar. Y es la misma condición, hermanos. Muchas veces, miren, nosotros nos volvemos tan secos con el Señor, hermanos. Tan secos, y hablamos tan secos con el Señor, porque hablando tan secos, y el Señor, pues somos cada uno de nosotros. Por eso dice el hermano, confesaos vuestras ofensas unos por otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Y dice el 19, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá la multitud de pecados. Y muchas veces, hermanos, nos volvemos un poco secos al estar en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque podemos ver secos en la manera de que, por ejemplo, cuando una plantita dice que la maleza, hermanos, es una florecita, hermanos, que va saliendo, pero la maleza cuando no es regada, hermanos, se vuelve puntiaguda, pero cuando no es regada, no es regada, se encuentra en un tiempo de sequía. Entonces, cuando esa maleza, usted la puede trasladar a otro lugar, y donde hay lluvia, hermanos, esa maleza ya no se vuelve puntiaguda. Entonces, muchas veces, dice, confesad vuestras ofensas, porque muchas veces, pues nos volvemos puntiagudos, hermanos. Y a veces venimos en una condición cuando recibimos una ofensa o una mala cara de un hermano, hermanos, y eso nos hace una persona punzante, hermanos. Eso nos lastima. Pero eso ya no nos debe de lastimar, hermanos, porque ¿qué dice? Que en lugar de que nosotros veamos el error del hermano, nosotros oremos, le confesemos nuestras ofensas, lo que tenemos contra el hermano, y ¿qué? Y orar unos por otros para la sanidad de ¿qué? De su alma. Amén. Porque dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error salvará de muerte ¿qué? Un alma y cubrirá la multitud de pecados. Entonces, en la manera que nosotros venimos, hermanos, en lugar de nosotros ver el error, hermanos, ver que quizás el carácter de nuestro hermano, de nuestra hermana, está un poco fuera de lo común hacia nosotros, el deber de cada uno de nosotros es orar unos por otros, hermanos. ¿Para qué? ¿Para que dice que si alguno de vosotros se extraviado de la verdad, le haga volver? Usted tiene que volver a hacer, hermano, que ese gozo por su hermano vuelva a venir. Esa palabra nuevamente venga a venir a vida, hermanos. Venga a venir, que la palabra nuevamente venga a regarlo a él. Que ese Espíritu Santo venga a regarlo. Que el sol venga a darle nuevamente ese calor que necesita cada uno de nuestros hermanos. Entonces, fíjense que
qué tan fácil es, hermanos, como es orar. Y lo debemos orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Su palabra. Y si lo que usted necesita ahorita en su corazón, una sanidad, hermanos, algo que le está atormentando, usted lo va a recibir, porque en el Salmo 103 está escrito eso, hermanos. En el Salmo 103, voy al Salmo 103. Dice así, Salmo 103, hermanos. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No debemos de olvidar ninguno de sus beneficios. Él es el quien perdona. Vamos a ver cuáles son los beneficios que el Señor nos va a dar. Dice, Él es el quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces, fíjense los beneficios que Él nos va a dar. Cuando nosotros lo leemos, hermanos, cuando nosotros abrimos la Escritura es porque estamos en su presencia, hermanos. Entonces, así como Elías oró fervientemente hacia el Señor para que no lloviese, así nosotros debemos orar fervientemente, hermanos, para obtener este beneficio, y eso se va a cumplir. Aunque nosotros vengamos desanimados, aunque nosotros vengamos desalentados, hermanos, el Señor lo va a hacer, porque por eso la Escritura nos dice, Elías era conforme a nuestras pasiones nuestras. Por eso les digo, y cada uno, no nada más Elías, sino cada uno de los profetas, hermanos, ellos también tenían deseos, ellos tenían pasiones, ellos también tenían un carácter, ellos también se enojaban con su hermano por alguna cosa. A ellos también les hicieron malas caras, hermano, cuando venían toda la multitud a escuchar la palabra. A ellos también, ellos quizás también tenían indiferencias, pero ellos la entendían, hermano, ellos la entendían. Y venían desanimados, pero que como dice que Elías siempre iba a su enebro, hermanos. Él se sentía desanimado, pero él iba a su árbol de enebro. ¿Por qué? Porque decía, es que yo ya no puedo más, el mundo me ha rechazado, ellos ya han visto su señal, ellos ya les he mostrado tu poder, Señor, pero ellos no entienden. Pero que dice que aún así usted puede ir a un lugar y esconderse. Si el mundo lo rechaza, hermano, usted puede venir a un lugar y Dios lo va a amar. En un lugar, ¿y cuál es ese lugar? Su palabra, hermanos, su palabra, su cuarto de oración, y ahí es donde él le va a dar esas vitaminas que usted necesita, hermanos. ¿Para qué? Para que realmente usted pueda seguir adelante en el camino. La vez pasada del domingo hablábamos de aquellas cosas cuando Elías fue a la cueva, hermanos, después de ser sustentado, alimentado por el Señor le dio una torta y él fue y también le dio de beber y permitió, hermanos, que él se durmiese. ¿Por qué? Porque le sobraba más camino a él. 40 días y 40 noches para llegar a Horeb, a esa cueva. En esa cueva, entonces, y Horeb, hermanos, que representa algo espinoso. Entonces él iba un poco espinoso, hermanos. Él iba un poco, pues, punzante. Él todo le lastimaba. A ese Elías todo le lastimaba, hermanos. Todo le lastimaba, a pesar de que ya había visto señales. Pero Horeb dice que es un lugar seco, un lugar desértico. Ese es Horeb, hermanos. Es un lugar desértico, un lugar seco. Venía Elías a un lugar, hermanos, donde pues él se sentía todavía un poco pues desanimado, pero Dios permitió que él entrara a esa cueva, hermanos, y que viniera ese viento recio. Dice que vino ese viento recio, hermanos, y que empezó a romper todas las peñas. Pero Elías se quedó quieto, porque dice que Jehová no estaba en el viento, hermanos. Después vino un terremoto, algo que lo hizo temblar, y si ustedes vinieron terremoto los va a hacer temblar, y ustedes se van a espantar, hermanos. Pero dice que Elías se quedó quieto. Pero ya después de eso, detrás de eso, dice que no estaba Jehová. Dios no estaba detrás de eso. Después vino aquel
después de ese terremoto vino el fuego, hermanos. Y también Elías se quedó quieto, pero ¿por qué? Porque Dios no estaba dentro de ese fuego. A pesar de que eran cosas que retumbaban la tierra, hermanos, Elías no veía a Dios ahí. Pero después dice que salió de esa cueva, hermanos, de ese silbo apacible y delicado. Nos podemos imaginar ese silbo apacible y delicado así. A pesar de que ya habían visto, Elías había visto un terremoto, hermanos, un viento recio, fuego, algo que hizo mucho ruido, hermanos. Dice que Elías escuchó un silbo apacible y delicado. Y dice que ahí estaba Dios. Dice que en ese momento salió de la cueva y se puso su manto y salió. ¿Pero por qué? Porque él vio ese silbo apacible, esa voz que lo sedució, ese silbo apacible, hermanos, lo sedució. Hizo que Elías se seduciera. Hizo que Elías que brotara algo dentro de él. Entonces, hermanos, es la misma manera que nosotros cuando muchas veces podemos venir a la iglesia y decir, es que yo no veo tal cosa. Yo veo que hablan la palabra, pero como que está muy apagado. No, hermanos, no está apagado porque ese silbo apacible es la voz de Dios. Es la voz directa. Así como esa voz estaba saliendo de la cueva ahora en estos momentos es la voz de Dios. Está saliendo directamente ese silbo apacible a cada uno de ustedes. ¿Pero para qué, hermanos? Para que ustedes no se queden quietos, para que ustedes no se queden así intactos y puedan venir a elevarse, hermanos. Hacíamos mención también la vez pasada de aquel anciano Simeón, hermanos, que en el momento que él escuchó ese silbo apacible del Espíritu Santo que le dijo, levántate, porque esta promesa es dada para ti. Él en ese momento se levantó, hermanos, no se quedó intacto, él se levantó porque le dio revelación ese silbo apacible. Y las cosas que nosotros a veces vemos, hermanos, que muy pequeñas, pero son realmente grandes, hermanos. El amanecer nosotros lo vemos algo muy común, hermanos. El amanecer nosotros lo vemos algo muy común, y no hace ruido, hermanos. Es algo que no hace ruido. Usted puede ver al amanecer. Es más, ni lo ve muchas veces que usted ni lo ve. Ya cuando ve, ya está un poco claro, hermano. Y no está haciendo ruido. Es como el silbo apacible. Pero es algo hermoso, hermanos. ¿Por qué? Porque espanta las tinieblas, espanta la oscuridad, y ahora viene la luz. Y así es la palabra del Señor. Cuando es salida de cada uno de los que nos paramos en el púlpito, nosotros no somos, es el Señor, hermanos. Es ese amanecer, esa luz que quiere espantar las tinieblas de cada uno de ustedes, que quiere espantar el miedo con el cual usted viene aquí, hermano. Porque muchas veces venimos con miedo y atormentados, hermano, de nuestras situaciones allá, de cómo la situación está en nuestro hogar, porque en nuestro hogar se puede tornar todo muy oscuro, hermanos. Todo muy oscuro se va a tornar en nuestro hogar. Quizás usted viene con una tonalidad muy oscura, hermanos, pero está aquí ahorita saliendo la palabra, ese silbo apacible, ¿para qué? Hacer un lado esas tinieblas, hermanos. Es como los planetas, son cosas apacibles, hermanos, pero son cosas grandes, hermanos, que no hacen ruido, pero son cosas extraordinarias, hermanos. Son cosas extraordinarias los planetas. Entonces, es la misma manera, hermanos, que nosotros debemos orar, hermanos, cuando nosotros... Y eso lo hace mención el hermano en este mensaje que se llama Elías, hermano. ¿Por qué? Porque él dice que él viajaba, hermanos. Él es en Lawrenceville, así, Lawrenceville. Es esa ciudad, dice, y el hermano les venía a decir a la congregación, hermanos, yo vengo a este servicio, hermanos, pero ¿qué creen? Yo vengo de Santa Cruz, vengo de California y vengo de Texas. ¿Qué creen? Que allá en Texas es una ciudad donde no ha llovido 3 años, dice. El hermano dice, hace mención, dice que es una ciudad donde no ha llovido 3 años, pero dice, ¿pero por qué? ¿Por qué se encuentra esa ciudad así, seca? No nada más Dios lo puso con un propósito así, sino que ellos deben de clamar por algo, dice. Y en esta noche no nada más va a ser la sanidad por los enfermos, sino para que se termine la sequía. ¿Y por qué hace mención el hermano para que se termine la sequía, hermanos? Dice, no nada más va a ser la sanidad para los enfermos en esta noche, dice, sino para que también se termine la sequía. Porque él sabía que quizás había muchas indiferencias, hermanos, en esa iglesia en ese momento. Entonces dice, necesita que ustedes clamen así como realmente clamó Elías. Que ustedes oren fervientemente, nuevamente, ¿para qué? Para que traigan
¿qué dice Santiago 5? Para que traigan a salvo aquella alma que se está perdiendo, hermanos. Entonces ese debe de ser el clamor de cada uno de nosotros. Ese debe de ser, y orar fervientemente, dice que fervientemente quiere decir, hermanos, que exaltado con algo que usted, que no le dé pena, que usted muestre ese impulso que usted tiene, hermanos. Eso es algo como que esté viviendo algo que esté viviendo dentro de usted, hermano. Entonces, esa es la misma manera que nosotros lo debemos de hacer, hermanos. Entonces, cuando usted checa eso, hermanos, que pasó con Elías, que él estaba en la presencia del Señor, pero dice el hermano que fue así de fácil. Dice, él no le costaba nada orar porque él sabía que iba a suceder. Pero ¿por qué sabía que iba a suceder? Nada más el requisito que era orar. El requisito que necesitaba Elías era orar. ¿Por qué? Porque el Señor ya le había dicho que iba a suceder, que los iba a dejar sin lluvia. Y muchas veces, hermanos, nosotros quizás nos podemos encontrar como aquel pueblo de Israel, hermanos. Ese pueblo de Israel era un pueblo poderoso, tenía sus carruajes, tenía sus caballos, hermanos. Pero ellos, ¿qué? El propósito de que Elías fuera ellos, ¿cuál era el propósito? De que no hubiera lluvia, hermanos. Porque era un pueblo que se estaba gozando de los deleites que habían en ese tiempo. Tenían comida, tenían todo, hermanos. Ellos tenían todo. Tenían buenos carros, tenían buena comida, no les faltaba nada, hermanos. Pero ellos, ¿qué se estaban haciendo? Se estaban olvidando de Dios. ¿Y por qué vino ese juicio en el pueblo de Israel? Que no lloviese, hermanos. ¿Pero por qué vino eso? Para que ellos ya no tuvieran comida, hermanos. Para que ellos vieran de dónde venían las bendiciones de Dios. Ese era el propósito. Y muchas veces nosotros nos encontramos como si estuviera un animalito, un cerdito, hermanos, debajo de un árbol de manzanas. Las manzanas están cayendo y él solamente está comiendo. Él solamente está comiendo. Pero nunca mira hacia arriba de dónde están cayendo las manzanas. Él nada más ve caer las manzanas, hermanos, pero nunca ve de arriba de dónde están cayendo las manzanas. Y es nuestra condición en la cual nosotros estamos comiendo, hermanos, pero nunca, hermanos, miramos de dónde vienen las bendiciones de Dios. Ellos se encontraban, ellos quería Dios que tuviera sed, hermanos. Era un pueblo que Dios quería que tuviera sed, pero sed de Él. Sed de Él. Y es la misma manera, hermanos, que muchas veces nosotros nos encontramos. Y no es que Dios nos quite las cosas que tenemos, hermanos. Porque es la verdad, Dios no nos quita, hermanos, pero ¿para qué? Para que realmente nosotros veamos, hermanos, de dónde realmente vienen las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque es un pueblo escogido, es un pueblo peculiar, que Él no quiere que nadie, de cada uno de nosotros, nos pierdamos, hermano. Él no quiere que cada uno de nosotros nos pierdamos. Entonces era el propósito de Elías, el que fuera en ese momento. ¿Para qué? Porque su pueblo se había olvidado de ellos, hermano, del Dios vivo. Entonces Dios muchas veces nos quita en una manera que nosotros no nos imaginamos. Y realmente nos hace llorar, hermanos. O sea, y eso yo no lo digo ¿por qué? Porque realmente yo lo haya escuchado de un lado, hermanos. Eso realmente yo lo digo por experiencia, hermanos. Porque realmente pues, Dios me ha quitado, hermanos. A mí me ha quitado, hermanos. Y realmente cuando realmente Dios me quitó, hermanos, a mí me dolió mucho. A mí me dolió mucho, hermanos. Como no tienen ni idea, yo tuve un reproche contra Dios. Pero yo dije, no, Señor, ¿yo a dónde puedo ir si solamente tengo que venir contigo? Entonces, ¿pero por qué? Porque muchas veces nosotros nos olvidamos de Dios, hermanos. Nos olvidamos de Dios, de dónde nos sacó, de esa inmundicia de donde nos sacó, y no somos muchas veces agradecidos con Él. Pero, hermanos, aquí sale algo muy claro, hermanos, que realmente la palabra nos ha revelado, que realmente así como Elías escuchó la voz en esos días, y él tenía la palabra por dentro que Dios le había hablado, hermanos, y nosotros tenemos la palabra que Dios ya nos lo dijo. Entonces, en el momento que ustedes ore ahorita, ustedes, hermanos, va a suceder. Gloria a Dios. Va a suceder. Y muchas veces, hermanos, nos encontramos, miren, en una situación, hermanos, en la cual nosotros somos muy ahorrativos, hermanos. Pero podemos ver un caso, hermanos, con la hermana Hattie Ray. Nosotros quizás somos muy ahorrativos y vemos primero la prioridad, hermanos, que realmente es lo primero para nosotros.
Y decimos, es que nosotros debemos orar porque esto y esto, y debemos poner en primer lugar nuestro trabajo. Pero fíjense, hermanos, que con la hermana Hattie Ray no fue así. La hermana Hattie Ray no tenía nada, hermanos. Y en ese momento, ¿qué se le dijo a la hermana Hattie Ray? Pide lo que quieras. Dice el hermano que si podía pedir $1,000,000, iban a caer del cielo, hermanos. Y si ella quería una nueva casa, iba a caer y se le iba a dar esa nueva casa, hermanos. Que si ella quería sanidad para su hermana que estaba lisiada en ese momento, él se le iba a dar. Pero ella no quería ver eso, hermano. Ella sabía que de todos modos eso podía venir. Ella lo que quería era la salvación de sus hijos. Amén. Las almas de sus hijos. Y nosotros es lo que debemos de ver, hermanos, que la prioridad que nosotros estamos aquí es el alma de cada uno de nosotros. Lo demás siempre va a venir en la añadidura, hermanos. Así es, amén. Entonces el pueblo de Dios debe de ser un pueblo despreocupado, hermanos. Y eso, siempre las pruebas vienen porque Dios te da una revelación en cada una de ellas. Dios te da una revelación en una de ellas, dice, no siempre va a ser así. Eso yo después lo puedo añadir, eso yo después lo puedo hacer. Lo que me importa que primero que vengas es tu alma, es tu alma. Dios puede añadir lo demás. Entonces estamos en la edad, hermanos, donde muchos quisieran estar. En una edad, hermanos, donde nosotros tenemos esa unción que leíamos, esa doble porción, hermanos, que tuvo Elías, pero se la quería pasar Eliseo, hermanos. Esa porción, pero dice que en ese momento, que cuando le hizo el llamamiento, hermanos, le puso su manto sobre él. Pero que él dijo que quería, que él quería todo el manto. Él quería todo el manto que quería Elías. Y dice que él aún así, hermanos, ¿hasta cuándo se los dio? Hasta que cruzó ese Jordán. ¿Por qué? Porque Elías le decía, no, mejor quédate aquí, porque no, es que tú no estás apto para el manto. Tú no te quieres moldear conforme al manto. Y muchos de los profetas en aquellos días dicen que esperaban que ellos se querían quedar en el manto, hermanos. Ellos se querían quedar en el manto de Elías en ese momento. Por eso dice la escritura que muchos se quedaron desde el Jordán viendo, pero ya no quisieron cruzar el Jordán. Pero sí, ¿quién sí quiso cruzar el Jordán? Eliseo, hermanos. Y en ese momento que Eliseo dijo, que Elías dijo, pide lo que quieras. Y dice, no, yo quiero una doble porción tuya. Y dijo, pero pues es que el camino es angosto, el camino es muy recto, pero aún así yo quepo ahí, le dijo. Aún así yo quepo ahí, aún así hay lugar para mí. Y usted debe de venir en ese mismo aferrarse, hermano, aunque las pruebas vengan, diga, no, aún hay un lugar para mí. Así como es Eliseo, aún yo quepo en él, aunque el camino sea recto y angosto, hermano. ¿Qué dijo Eliseo? No, aún así yo quepo ahí. Aún así yo quepo ahí. Yo quiero cruzar el Jordán. ¿Por qué? Porque yo quiero esa doble porción. Y dice que cruzó. Pero fíjense, muchas veces, hermanos, escuchamos eso de morir a nosotros mismos, hermanos. Y morir a nosotros mismos, a nuestros propios pensamientos, a nuestra propia manera de ser, hermanos. Muchas veces pensamos, hermanos, y decimos, ¿quién es que va a ser muy difícil? ¿Por qué? Porque aún yo sigo pensando esto. Aún tengo arraigado aquí dentro de mí esto. No lo puedo sacar. Pero fíjense, hermanos, que cuando Elías tomó ese manto, hermanos, dice que él separó las aguas y que ellos pasaron en seco, pero Dios calmó las aguas. Igualmente cuando el pueblo de Israel traía el arca, hermanos, aquellos sacerdotes, ellos no tuvieron que hacer nada. Ellos solamente lo que les pedían es disposición, hermanos, para poder cruzar ese Jordán. ¿Quién los separó en ese momento? Dios los separó en ese momento, calmó el Jordán y pasaron en seco. Él disminuyó, hermanos, y Dios, hermanos, en el momento que nosotros nos nieguemos a nosotros mismos, Él va a hacer todo. Amén. Él va a hacer todo. Muchas veces y yo se los digo, hermanos, porque cuando yo llegaba ahí y me hablaban mucho de tenemos que cruzar el Jordán, estaban hablando de las 3 etapas de la gracia, hermanos, y yo decía, no, pues es que pues imagínate llegar hasta allí y negarte a ti mismo. Pues ¿cómo? Digo, si yo todavía traigo esto, todo esto. Pero fíjense, hermanos, que es un momento que el Señor va a hacer que ese Jordán se calme, que se calme así como cuando Dios lo golpeó con su manto, hermanos, y ese Jordán se calmó.
Ese Jordán se calmó. Entonces, hermanos, yo como les dije la vez pasada, debemos de ser reverentes, hermanos, y debemos venir con ese gozo de escuchar la palabra del Señor. No importa, hermanos, quién lo predique, no importa quién, usted no ve el error, usted siempre vea ese siervo apacible que está saliendo de esa boca, hermano. Ese es el siervo apacible, el que lo va a seducir a usted. Y usted va a quedar seducido por ese siervo apacible, hermano. Miren, hay temas, hermanos, que nuestros hermanos, gracias al Señor y es por la gracia de Dios, que hermano Carlos, Sadam, han estado tocando unos temas, hermanos, que yo, la verdad, yo cuando llegué, hermanos, yo no tuve el privilegio de escuchar esos temas, hermanos. Yo no tuve ese privilegio y el hermano Marcos, el hermano Marco León, el hermano Javier, yo no tuve ese privilegio, hermanos, de escuchar esos temas, créanme. A mí, yo cuando llegué estaba predicando el hermano Prócoro y Dios lo estaba guiando en otra manera el hermano Prócoro. Carlos no estaba, Sadán no estaba predicando, el único que predicaba en ese momento era el hermano Rodo aquí en Shona. Era el único que estaba predicando y nos conectábamos y estaba el hermano Carlos Flores y el hermano Carlos Flores estaba tocando el tema del nuevo nacimiento y pues obviamente encajó conmigo, hermano. Yo dije, yo soy de aquí. Pero los temas que están trayendo ahorita el hermano Carlos, que está tocando eso de la lluvia tardía, el tema que tocó nuestro hermano el domingo del trono, hermanos, y el tema que tocó nuestro hermano Marco León el domingo, esos temas, hermanos, créanme que son temas importantes que realmente vienen a un avivamiento, nos trae un avivamiento a nuestra alma, hermano. Y créanme que muchas veces uno viene apagado, hermanos, pero cuando usted entra en la presencia de Dios y usted le pone atención a eso, hermano, usted dirá, va a salir con una chispa. Y va a decir, no, pues es que yo no soy igual que las personas que están acá afuera, yo soy algo mejor. Yo soy una persona diferente. Quizás me vea rara contra ellos porque ya se me fueron, ya no actúo como ellos, ya se me fueron, ya no me he visto como ellos, pero hermano, digo, ahora sé en qué lugar estoy. Aún sé que las mismas promesas que se le hicieron allá a los discípulos, a los apóstoles, esas mismas promesas son para mí. Amén. Entonces debemos de ser muy reverentes, hermanos, en realmente hacer ese sacrificio, hermanos, porque son temas, hermanos, realmente que edifican, hermanos, que te vivifican. Y un avivamiento, hermanos, es algo que el avivamiento es como cuando dice que viene un viento recio, hermanos, hacia un río, y viene ese viento recio y mueve toda el agua y saca la basura, hermanos, y vuelve a regresar esa agua. Pero ese río, hermanos, ya queda limpio. Y así es la palabra del Señor. Cuando realmente pega fuerte, hermanos, saca todo lo que nosotros teníamos. Y ahora viene aquí nuevas aguas, hermanos. Entonces, hermanos, pues hay que ser reverentes, hermanos, en la manera que nosotros venimos aquí a la presencia del Señor y pues Dios les bendiga, como les digo, muchas veces pudiera decir usted, hermano, pues ¿sabes qué, hermano? Es que realmente pues yo quisiera escuchar a tal hermano, a tal persona, o ya no está tal hermano, o fíjese, no, eso no es lo que importa. Lo que importa, hermano, ese es el siervo apacible que está dentro, es esa voz, hermano, esa voz que está saliendo de cada uno de nuestros hermanos que se paran en el púlpito, porque, hermanos, no es mi sabiduría, sino es la sabiduría de Dios. Yo como realmente puedo entender esto, hermano, pues yo antes no lo entendía, pero ahora realmente que estamos en la presencia del Señor, pues uno lo puede entender y uno lo puede comprender. Entonces, pues Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar, hermanos, y vamos a hacer nuestra oración. Vamos a hacer, si alguien de ustedes tiene alguna petición, hermanos, algo que quiere, pues, un agradecimiento hacia el Señor, una petición hacia el Señor, pues están en toda su libertad, hermanos.